¿Está grabando? Sí. Entonces, vamos a arrancar por el ejercicio 6, que lo que nos piden es calcular la esperanza y la varianza de algunas distribuciones conocidas. Entonces vamos a hacer primero la Poisson, decimos. Entonces acá tenemos una X, que va a tener distribución Poisson, el parámetro lambda. Entonces, la función de probabilidad puntual, ¿cómo nos queda? E a la menos lambda por lambda a la k sobre k factorial. Esto si el k es un número positivo, digamos un entero positivo. O sea, 0, 1, 2, bla, bla. Entonces, antes de meternos a calcular la esperanza, vamos a un comentario, así que lo vamos a usar. Esta sumatoria, k igual 0 hasta infinito. ¿Esta sumatoria cuánto da? ¿No? Esto sería como la suma de todas las probabilidades puntuales en todo el recorrido. O sea que esto va a ser 1. La dejamos ahí porque después la vamos a usar. Entonces, para calcular la esperanza, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que sumar en todo el recorrido los valores que toma por la probabilidad que tome ese valor. Más por definición sería la suma de k igual 0 hasta infinito de los valores que toma por la probabilidad que tome ese valor. Entonces ahora esto ¿cómo nos queda? Esto va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de k por esto que tenemos acá. O sea, k e a la menos lambda, lambda a la k factorial. ¿Y acá qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? Primero podrías simplificar el k en el numerador con un k que sale del k factorial. En el Ahí está. Exacto. Tenemos este k acá arriba y después el k factorial, nos aparece un k que lo podemos cancelar con este. Entonces nos va a quedar la sumatoria de e a la menos lambda, lambda a la k menos 1 factorial. Y vieron que en esta sumatoria el primer término con k igual 0 vale 0, porque va a ser 0 por lo que sea que está acá. Entonces en esta podemos sumar a partir de 1, para que no nos quede tipo un factorial negativo acá abajo. De k igual 1 hasta infinito. Bien, ¿y ahora qué hacemos con esto? Ahí está, porque esto que tenemos acá es parecido a los términos de esta serie, que sabemos cuánto vale. El tema acá es que el lambda está elevado a la k y después tenemos un k factorial. En cambio acá tenemos el lambda elevado a la k y un k menos 1 factorial. Entonces nos gustaría que la potencia que tiene el lambda y lo que está acá factorial sea lo mismo. Entonces podemos factorizar un lambda y sacarlo para afuera. ¿No? Porque este lambda es una constante, entonces todos los términos de la sumatoria están multiplicados por lambda, vamos a sacar para afuera. Esto va a ser lambda, la sumatoria de k igual 1 hasta infinito, e a la lambda, lambda a la k, menos 1, perdón, y k menos 1 factorial. Y ahora sí, esta sumatoria es bien parecida a la que tenemos acá, que sabemos cuánto vale. Vamos a hacerle un cambio de variable para que quede igualito. Vamos a agarrar k menos 1 igual a i. Digo, a n mejor porque i no. K menos 1 igual a n, cambio de variable. Entonces esto ¿cómo nos va a quedar? Vamos a tener e a la menos lambda, y después acá tenemos lambda a la k menos 1, pero ahora el k menos 1 dijimos que es n, así que esto va a ser lambda a la n, y después abajo tenemos k menos 1 factorial, pero ahora
el K-1 es n, así que nos queda n factorial. Y después la sumatoria va desde k igual 1, pero cuando k vale 1, n tiene que valer 0, porque va a ser 1 menos 1. Entonces esto va a ser la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Y ahora, esta sumatoria que nos quedó acá, ¿cuánto va a ser? 1. 1, está. Es la misma que dijimos acá, de la suma de todas las probabilidades puntuales. Entonces, esta sumatoria de acá es igual a 1, entonces está, la esperanza nos quedó lambda. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, entonces ahora vamos a calcular la varianza. Entonces la varianza de una variable dijimos que era la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, esto al cuadrado. Entonces la esperanza de x es lo que calculamos recién, ahora vamos a calcular la esperanza de x al cuadrado. Entonces voy a dejar estas dos series que ya calculamos acá, que las vamos a usar. Esta es la serie de sumar las probabilidades puntuales, que esta vale 1. Y después la serie de la esperanza, lo que nos dice es que si hacemos la sumatoria de k igual 0 hasta infinito, de k por esto de acá nos da lambda. Eso lo vamos a tener a mano también. Entonces estas dos para tenerlas ahí a mano. Entonces vamos a calcular la esperanza de x al cuadrado. ¿Y esto cómo lo calculamos? Va a ser como la misma... Sería, Sí. perdón, no iba a decir eso que dice el compañero por el chat. Ahí está, tal cual. Va a ser la misma fórmula que usamos para la esperanza de x, solo que acá en vez de poner k, vamos a poner k al cuadrado, ¿no? Es como que recorremos todos los valores que puede tomar x, y a cada valor le aplicamos la función que en este caso es tomar elevar al cuadrado. Y después multiplicamos por las probabilidades que venían de la variable x. Entonces esto nos va a quedar la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de k al cuadrado por la probabilidad. Vamos a escribirlo así, así queda. La probabilidad de que x salga acá. Y ahora sí, tenemos la probabilidad puntual. Bien, y ahora, ¿qué les parece? Puedes hacer lo mismo que hoy, puedes tachar un K Ahí está. y te queda la serie de arriba que calculamos de la esperanza de x. Queda, ahí está. Acá tenemos un k cuadrado que lo sacamos con este. Y esto nos va a quedar Parecido k. te queda, perdón, no te queda Sí. exactamente igual. O sea, queda bien parecido, pero lo arreglamos ahora con él. Digamos, la vamos a hacer aparecer. Esa serie. Lambda la k, y abajo tenemos k menos 1 factorial. Y esto sumamos de k igual 1 hasta infinito. Entonces, ahora, ¿cómo es el tema? Las series que sabemos cómo, cuánto da la suma es cuando arriba tenemos tipo 1 y abajo k factorial. O cuando tenemos arriba k y abajo k factorial. El tema es que acá tenemos arriba k y abajo k menos 1 factorial. Entonces no es ni esta ni esta. Pero ¿cómo podemos arreglar eso?
sea, queremos hacer aparecer un k-1 arriba y abajo el k-1 factorial, o que haya un 1 arriba y un k-1 factorial abajo. Entonces, si hacemos un cambio de variable ahora, va a quedar como igual, el término que tenés arriba igual va a quedar distinto del que tenés abajo en el factorial. Entonces, igual no va a ser tipo ninguna de estas dos. Hay otro k no podemos sacar porque abajo tenés k-1 factorial. O sea que en este factorial de acá abajo ya no tenés un k para cancelar con el de arriba. Tenés k-1 por k-2 por k-3, etc. Ya no tenés otro k para cancelar con este. Lo que podemos hacer es hacer aparecer un k-1 medio a prepo. Podemos reescribir este k como k-1 más 1. O sea que nos quedaría algo así. Hacemos la sumatoria de k igual 1 hasta infinito, de k-1 más 1, y después está todo igual. Y entonces ahora podemos separar la sumatoria. Por un lado nos dejamos el k-1 y por otro lado 1 nomás. O sea que esta sumatoria la partimos así. La sumatoria de k igual 1 hasta infinito, de k-1 a la menos lambda, lambda a la k, k-1 factorial, y después la otra sumatoria nos va a quedar la sumatoria de k igual 1 hasta infinito, de e a la menos lambda, lambda a la k, k-1 factorial. ¿Sí? Lo que hicimos, decimos, yo quiero que lo que está arriba sea igual a lo que está abajo factorial. Entonces está medio prepo, hacemos aparecer un k-1. Este k lo reescribimos como k-1 más 1 y después partimos la sumatoria. Como que desarrollamos el término acá arriba y separamos la sumatoria en dos. ¿Sí? Queda... Bien, entonces ahora esta sumatoria tenemos k-1 arriba, k-1 factorial abajo, es parecida a esta de acá. Acá tenemos k factorial, acá tenemos k y abajo k factorial. Pero después tenemos acá el lambda que está elevado a la k, y acá el lambda está elevado a la k en vez de a la k-1. Entonces eso, ¿cómo lo arreglamos? Ahí está, sacamos un lambda para afuera. Entonces nos va a quedar lambda por la sumatoria de k igual 1 hasta infinito, de k-1, y a la menos lambda, lambda a la k-1, bajo k-1 factorial. Y después en la otra, nos pasa lo mismo. Esta sumatoria de acá es bien parecida a esta, que sabemos que vale 1. El tema es que en esta tenemos lambda a la k y abajo k factorial. Sacar dos lambdas. Claro, acá tenés el lambda elevado a la k y querés que esté elevado a la k-1. Entonces si sacas 1, ya te queda a la k-1. ¿No? Porque vos querés que la potencia que tiene el k sea igual que la potencia que tiene el lambda sea igual al número que está acá y acá. Entonces si le sacas 1, ya está, te queda k-1. Pero ahora estos los vamos a dejar como están, porque ahora tenés k-1, k-1 factorial, y ahí sabemos lo que pasa. Porque la sumatoria, cuando tenés un número acá y el mismo número acá factorial, esa la hicimos con la esperanza. Entonces sabemos esta cómo se comporta. ¿Sí?
es justamente esta serie que está acá. Acá tenés un número y el mismo número factorial. Entonces, esta ya sabemos cuánto da la suma, entonces ya podemos usarlo. ¿Sí? Pero si no, la otra sí sería sacar el lambda 2 veces, y ahí te va a quedar la serie, que es la suma de las probabilidades puntuales, que es A da 1. Entonces sacaste el lambda 2 veces, te va a quedar lambda al cuadrado por 1. Está perfecto. Bien. Entonces ahora en esta tenemos el mismo tema, ¿no? Tenemos acá el lambda que está elevado a la k y abajo un k-1 factorial. Y queremos que sean iguales los dos. Entonces sacamos un lambda. Entonces nos va a quedar lambda por la sumatoria de k igual 1 hasta infinito de e a la menos lambda, lambda a la k-1, k-1 factorial. Y acá medio que ya estamos, pero podemos hacer un cambio variable, igual que hicimos en el de esperanza, es decir, que el k-1 es n, k-1 igual a n. Entonces esto nos va a quedar lambda por la sumatoria de n, e a la menos lambda, lambda a la n, entre n factorial, y acá si el k vale 1, el n vale 0. Entonces esto va a ser la suma desde n igual 0 hasta infinito. Y la otra igual, nos va a quedar lambda por la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de e a la menos lambda, lambda a la n factorial. Y estas dos son justamente las series que, bueno, esta es la serie que teníamos de la suma de las probabilidades puntuales, y esta es la serie que nos apareció con la esperanza. Entonces, estas dos series las conocemos, ¿no? Esta serie de acá, ¿cuánto vale? Esta es la de la esperanza, que ya vimos que valía lambda, así que esta es lambda. Y después esta es la suma de todas las probabilidades puntuales. O sea que esto de acá es igual a 1. Entonces al final nos va a quedar lambda por lambda más lambda. O sea, lambda al cuadrado más lambda. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces tenemos la esperanza al cuadrado, digo, la esperanza de x, la esperanza de x cuadrado, entonces la varianza, ¿cómo nos va a quedar? La varianza de x es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x cuadrado es esta que calculamos acá, lambda cuadrado más lambda, y la esperanza de x era lambda, así que esto va a ser menos lambda cuadrado. Entonces está, la varianza de x nos quedó igual a lambda. Y no sé qué podés decir de que sea lo mismo la esperanza y la varianza. No sé si te da alguna información extra sobre la distribución. No sé, la verdad.
Claro, al principio el lambda podría ser un número más grande, digo. Depende un poco lo que esté modelando tu variable, el lambda podría ser más grande o más chiquito. Pero es como que si tenés una esperanza chica, entonces la dispersión va a ser chiquita, y si tenés una esperanza más grande, la dispersión va a ser un poco más grande. Eso pasa con muchos modelos. Como que está bien lindo, pero después lo querés aplicar y... Sí, como que si está muy lindo el modelo, como que no va a servir mucho. Está bien. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, entonces dijimos de hacer la geométrica, ¿no? Entonces la geométrica es la parte 5. Entonces acá tenemos una X, que es una geométrica de parámetro P. Entonces la geométrica era, repetimos un experimento hasta el primer éxito. Y la probabilidad de éxito es P. Entonces la función de probabilidad puntual, ¿cómo nos va a quedar? Está en el último intento vamos a tener un éxito, y los K-1 intentos anteriores tenemos fracaso. O sea que esto nos va a quedar 1 menos P a la K-1 por P. Esto si K es a partir de 1. Lo tenés a 1, 2, claro. Entonces, la esperanza, ¿cómo nos va a quedar? Lo que tenemos que hacer es la sumatoria de los valores por la probabilidad que tome ese valor. O sea, K por la probabilidad puntual en K. Desde K igual 1 hasta infinito. Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la sumatoria de K igual 1 hasta infinito de K por esto que está acá. 1 menos P a la K-1 por P. Entonces, este P que está acá es una constante, no depende de K. Y en todos los términos de la sumatoria nos aparece este P. Entonces podemos factorizarlo y sacarlo para afuera. Entonces nos va a quedar P, sumatoria de K igual 1 hasta infinito, K 1 menos P a la K menos 1. Ahora, esto que está acá, K por 1 menos P a la K menos 1, ¿a qué les hace pensar? La derivada de un polinomio. Ahí está. Es como que tienen... Bueno, en realidad sería un monomio, pero... Claro, falta el menos, pero en principio es como acá tenés un cierto número elevado a la k-1, o sea que depende de p, digamos, elevado a la k-1 y después multiplicado por k. Y esto sería la derivada de hacer 1 menos p a la k, digamos, derivado, esto sería 1 menos p a la k-1, después por k, y tal, la derivada de lo que está dentro, que es menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es eso, pensar esto como una función de p y buscar una primitiva. Entonces vamos a decir que esto es
f chiquita de p. Y lo que queremos definir es una f grande, tal que la derivada de esa función sea esta de acá. Entonces, si definimos ¿cómo va a tener que ser esta f grande para que su derivada sea esta? No, nos va a tener que aparecer esto. Nos va a tener que aparecer el 1 menos p a la k. 1 menos p a la k. Porque cuando derivamos esto, nos aparece, a menos del este menos 1, nos aparece el término que tenemos acá, en la sumatoria. ¿Sí? Y acá sumamos en los valores de k. De k igual 0, yo qué sé. Igual es una constante. Y después tenemos el problema este del menos, ¿no? Porque cuando derivamos esto, nos aparece menos que el término que queremos acá. Entonces eso lo arreglamos poniendo un menos antes de la sumatoria. O poniendo un menos en cada sumando, y después ese menos 1 lo puedes factorizar y sacarlo para afuera. ¿Por qué arranca en 0 y no en 1? Vamos a hacer arrancar si lo agarras arrancando en 0, el primer término te va a quedar 1 menos p a la 0, que es una constante, entonces cuando lo derivas te da 0. Entonces, como que no te molesta sumarle una constante a la primitiva. Bien. Y ahora van a ver por qué quiero que empiece en 0. Pero como que al ponerle el 0 lo que estás haciendo es agregar una constante, entonces cuando lo derivas igual te va a dar el f de p chiquito. Y queremos que esté 0, ahora lo vemos, para escribir esta sumatoria. Entonces, si definimos esta f, ¿qué pasa? Tenemos que su derivada es la función esta f chiquita que nos interesa. ¿Sí? ¿Eso quedan convencidos? Bien. Entonces ahora vamos a ver quién es f grande. Entonces, ¿qué tipo de serie es esta? Una serie geométrica. Esta es una geométrica. ¿Y la suma de la geométrica cómo es? Vos haces desde k igual 0 hasta infinito, ponele a por r a la k, esto va a ser a entre 1 menos r. Sí, y por eso es que quería que esté el 0 acá, para que sea bien la suma de la geométrica. Y como lo vas a derivar la f, que haya una constante ahí, no te molesta. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Esto va a ser, bueno, menos, y después no tenemos ninguna constante acá multiplicando, tenemos solamente el r, o sea, el 1 menos p va a ser el r, entonces nos va a quedar 1, 1 menos 1 menos p. O sea, menos 1 entre p. Sí, entonces ahora ya escribimos la f grande. Entonces, para f chiquita, ¿qué hacemos? El f chiquita es justamente la derivada de esto. Entonces hacemos f' de p, y la derivada de esto es 1 entre p cuadrado, ¿no? Sí, porque la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado, pero tenés este menos acá que te lo cancela. Entonces esto va a ser 1 p cuadrado.
¿Dónde tiene que ir más? En este, a ver qué pasa, tenés el menos que venía de acá afuera, y después abajo tenés 1 menos 1, que te va a hacer 0, y después tenés menos menos p. O sea que te queda p nomás acá abajo. Bien. Entonces ahora ya calculamos quién es esta f de dónde está. Acá, ya calculamos quién es esta f de p. ¿Y qué habíamos dicho? Hemos dicho que la esperanza de x es p por f de p. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? La esperanza de x, dijimos que era p por f de p. Y ahora dimos que f de p es 1 entre p cuadrado, así que esto va a ser 1 p por 1 entre p cuadrado, o sea, 1 entre p. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, entonces ahora la varianza. Entonces la varianza de x va a ser la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces lo que tenemos que calcular es esta esperanza de acá. Esperanza de x cuadrado. Entonces, ¿esto cómo hacemos? Esto va a ser la sumatoria en todos los valores del recorrido de x, de los valores que toma x al cuadrado, o sea, un k cuadrado, por la probabilidad de que x valga acá. Entonces, esto va a ser la sumatoria de k igual 1 hasta infinito, de k cuadrado, por la probabilidad que x valga acá. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser la sumatoria de k igual 1 hasta infinito, de k cuadrado, 1 menos p a la menos 1 por p. Entonces acá lo mismo, tenemos este p que está multiplicando en cada sumando, es una constante, entonces lo sacamos de la sumatoria. Entonces nos va a quedar p sumatoria de k igual 1 hasta infinito, k cuadrado, 1 menos p, k menos 1. Y ahora con esta sumatoria, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer con esta? Es parecida a la que teníamos antes, ¿no? Antes teníamos acá k por 1 menos p a la k menos 1, y yo dijimos, lo vemos como una derivada. Y acá es parecido, solo que tenemos como otro k multiplicando. O sea, esto lo podríamos ver como k por k, 1 menos p a la k menos 1. Y esto dijimos, esto lo vemos como una derivada. Pero que esté este k multiplicando acá afuera, que en realidad no nos molesta, sería como un numerito más que te está multiplicando la derivada. O sea que la primitiva también la multiplicas por ese numerito. ¿Okay? O sea, es como que dentro de cada sumando, el k es una constante. O sea, el k está fijo. Cuando está en el primer sumando, el k vale 1. Cuando está en el segundo sumando, el k vale 2. O sea que es un número nomás. Sí, o sea, ¿qué tendrían que derivar para que les quede esto? ¿Qué hacen? 1 menos p a la k derivado, esto va a ser menos k
1 menos p a la k menos 1. Y ahora queremos que haya otro k más acá. En vez de solamente k, queremos k cuadrado. Entonces la primitiva la podemos multiplicar por k también. Entonces hacemos la derivada de esto. K, 1 menos p a la k. Esta derivada, ¿cómo va a quedar? Igual, derivamos acá, va a ser, le bajamos el k, le restamos 1 a la potencia y después la derivada de lo que está dentro. O sea que esto va a ser menos k cuadrado, 1 menos p a la k menos 1. ¿Sí? Y ahora este término es justamente el que queremos acá. Entonces la idea va a ser la misma que hicimos para la esperanza. Esto de acá le vamos a llamar GDP. Y vamos a buscar una primitiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos esa primitiva? ¿Cómo va a tener que ser esta función g grande para que la derivada sea esta? Menos la serie de k por 1 menos p a la k. Ahí está. Como que si vos derivas estos términos, te dan estos de acá. O sea que los sumandos de g van a tener que ser estos términos de acá. Esto va a ser k, 1 menos p, a la k. Y acá igual, vamos a sumar de k igual 0 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, si definimos esta función g, entonces su derivada va a ser esta función que es la que nos interesa. Entonces, g grande prima es g chiquita. Entonces ahora nos vamos a dedicar a calcular cómo es g. Entonces, g de p es menos la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de k por 1 menos p a la k. Entonces, ¿esto qué les parece? Esto que tenemos acá es parecido a la f chiquita de p, a esta, ¿no? Esta sumatoria, ¿qué era? Era k por 1 menos p a la k menos 1. Y esta que tenemos acá, ¿qué es? Es k por 1 menos p a la k. Entonces lo que nos gustaría es que acá hubiera un k menos 1 en vez de un k. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Ahí está, el 1 menos p es una constante, entonces va afuera. Esto nos va a quedar menos 1 menos p por esta sumatoria. K igual 0 hasta infinito de k por 1 menos p a la k menos 1. Y ahora, esta sumatoria que nos aparece acá es justamente f de p. Es justamente esta. K por 1 menos p a la k menos 1. Entonces, esto que está acá, esta de acá es f de p, que valía 1 entre p cuadrado, ¿era? Sí, f de p es 1 entre p cuadrado. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Esto va a ser, bueno, menos 1 menos p entre p cuadrado. Que si lo simplificamos un poquito para derivar, ¿cómo nos va a quedar? Eh, 1 entre p menos 1 entre p cuadrado.
Entonces, calculamos cuánto es esta g grande de p. Entonces, para g chiquita, que es la que nos interesa acá, derivamos. Entonces, g chiquita de p es la derivada de esta. Y la derivada de esa, ¿cuánto nos va a quedar? La derivada de 1 entre p va a ser menos 1 entre p cuadrado. Y la derivada de 1 entre p cuadrado está como p a la menos 2. Entonces para derivarlo trabajamos el menos 2 y le restamos 1 a la potencia. O sea que esto va a ser más 2 entre p a la 3, si no me equivoco. Sí. ¿Hasta acá está todo claro? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, ya tenemos quién es esta g chiquita. Entonces la esperanza de x al cuadrado, dijimos que era p por g de p. Entonces, la esperanza de x cuadrado es p por g de p. O sea que esto va a ser p por... tal vez voy a dar vuelta para que sea lo que estoy primero. Entonces esto va a ser 2p cuadrado menos 1 entre p. Sí. Entonces ya tenemos la esperanza de x cuadrado, tenemos la esperanza de x, tenemos todo para la varianza. La varianza de x, ¿qué es? Es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Esto va a ser 2 entre p cuadrado menos 1 entre p, y la esperanza de x era 1 entre p, ¿no? Sí, 1 entre p. Menos 1 entre p cuadrado. O sea que esto va a ser 1 entre p cuadrado menos 1 entre p. ¿Sí? Y sí, tiene su vuelta, yo qué sé. Tiene ahí su truquito. Sí, como que tenés ese término ahí, tenés que decir, ah, pero esto parece la derivada de algo. Entonces, encararlo por ahí. Sí, la que tiene un truquito así medio un poco oscuro, digamos, es de la hipergeométrica. Video acá. No sé si quieren hacer primero la binomial negativa, que es una cosita un poco más tranquila, y después hacemos la hipergeométrica, que está medio fea. Por mí está bien. Yo justo te iba a preguntar porque yo intenté hacer el de la binomial negativa y a la esperanza pude llegar,
pero me tranqué para calcular la esperanza de x cuadrado Ah, le hiciste, ta. para hallar la varianza. Y no le encontré la vuelta, así que si lo podemos ver, genial. Bien, bien. Igual como que la idea no es hacerlo a mano, porque tal, es medio fea la fórmula de la que estoy haciendo. Claro, yo para hallar la esperanza usé la sugerencia que te hice en la Ah, ahí letra. está. Y para la varianza puedes usar lo Pero mismo. después para lo otro me tranqué. Ahora lo hacemos. Entonces, como nos dicen, tenemos una x que va a ser una binomial negativa. ¿No? Pero lo que decíamos, ya tenemos un experimento con probabilidad de éxito P y lo repetimos hasta tener K éxitos. Entonces la idea acá es que esta binomial negativa la podemos ver como una suma de geométricas, que me parece que hicimos el ejercicio donde probamos eso. Pero la idea es como si está, primero me pregunto cuántos intentos hasta el primer éxito, y esa va a ser la x1, digamos, la primer geométrica. Después te preguntas cuántos intentos desde el primer éxito hasta el segundo, y eso va a ser una segunda variable aleatoria geométrica. Después cuántos intentos desde el segundo éxito hasta el tercero, y esa va a ser una tercera variable geométrica, y así. Entonces, esta x la puedes escribir como x1 más x2 más hasta xk, donde todas estas x son independientes y son todas geométricas. Esta notación así, I y D, lo que quiere decir es independientes idénticamente distribuidas. O sea que todas estas variables son independientes y además tienen todas la misma distribución, que en este caso es geométrica de parámetro P. Entonces, para la esperanza, ¿cómo hacemos? Puedes aplicar la linealidad de esperanza. Ahí está, tal cual, por linealidad. Vos sabés que la x es x1 más x2 más etcétera hasta xk. Entonces, como la esperanza es lineal, esto lo puedes escribir como la esperanza de x1 más la esperanza de x2, etcétera. Y ahora, todas estas son geométricas de parámetro P. Entonces, la esperanza, ¿cuánto va a ser? A veces la esperanza de una de ellas, que está la esperanza de una geométrica de parámetro P. Listo. Entonces, es lo que hicimos recién, ¿no? Sí, era 1 entre P, ¿no? Yo, acá, 1 entre P, sí. Como que lo tenía arriba y bueno. 1 entre P. Entonces esta va a ser 1 entre P más 1 entre P más 1 entre P k veces, o sea que esto va a ser K entre P. Entonces ahora la varianza. ¿Qué hacemos con esto? Esto va a ser la varianza de x1 más x2 más bla 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 más xk. ¿Y con esto qué podemos hacer? Ahí está, acá usamos que son independientes. O sea, la varianza no se porta muy bien con la linealidad. Pero si las variables son independientes, ahí sí. Entonces, como las x sí son independientes, que es bien importante esto, esto lo puedes escribir como la varianza de x1 más la varianza de x2 más, etcétera, etcétera, hasta la varianza de xk.
Y ahora todas estas son geométricas de parámetro P, entonces todas tienen la misma varianza, que es esta acá arriba, 1 entre P cuadrado menos 1 entre P. Así que esto va a ser K por 1 menos 1 entre P. Entonces la clave acá es que son independientes, porque si no esto de escribir la varianza de la suma como la suma de las varianzas, eso cae, si no son independientes. ¿Sí? Bien, bien. Entonces vamos a hacer la hipergeométrica. Entonces el ejercicio 8. Entonces nos piden la esperanza y la varianza de una hipergeométrica. Entonces X va a ser una hipergeométrica. ¿Se acuerdan? La hipergeométrica era 3 parámetros, ¿no? Era como que teníamos una cantidad de bolillas en una caja con el n grande. Dentro de esas n bolillas había cierta cantidad que nos interesaban, poner las bolillas rojas, y hay d bolillas rojas. Y después metíamos la mano en la caja y sacábamos n chiquita bolillas. Y lo que nos mide esta variable x es, dentro de esas n chiquitas bolillas que sacamos, cuántas son rojas. Entonces, la función de probabilidad puntual de esto, ¿cómo era? No, podemos pensar como casos favorables sobre casos posibles. Los casos posibles es de cuántas formas podemos sacar n chiquita bolillas de las n grandes que hay. O sea, combinaciones de n en n. Y después queremos que salgan k bolillas rojas. O sea, tiene que salir k de estas d bolillas rojas. Entonces va a ser combinaciones de d en k. Y después el resto de las bolillas que sacamos, que va a ser n menos k, tienen que salir de las que no son rojas. O sea, desde las n menos d. O sea, combinaciones de n menos d en n menos k. Bien. Entonces vamos a calcular la esperanza de esto. Entonces la esperanza, ¿qué es? Es la suma en todos los valores que toma la variable. O sea, acá vamos a estar sumando desde 0 hasta n, porque puede no salir ninguna bolilla roja, puede que todas las que sacamos sean rojas. O sea, desde k igual 0 hasta n, de k por la probabilidad que x valga k. O sea que esto va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta n, de k por todo esto acá. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No, lo que nos está molestando acá es este k, porque si este k no estuviera, lo que tendríamos es la suma de las probabilidades puntuales de la hipergeométrica, que eso sabemos que vale 1. Entonces la idea es buscar alguna forma de sacarse este k que está acá multiplicando de encima. Entonces el truquito es estas combinaciones, las combinaciones de d en k, reescribirlas de cierta manera que salga un k para afuera que nos cancele este que está acá. Entonces vamos a ver cómo es esa cuenta.
La vamos a hacer en general porque igual lo vamos a usar para otra combinación después, así que vamos a hacer las combinaciones de M en Q, por ejemplo. Entonces esto por definición, ¿qué es? Esto es M factorial entre Q factorial, M menos Q factorial. Entonces lo que queremos hacer es sacar un Q para afuera de las combinaciones. Entonces sacamos un Q para afuera, nos va a quedar Q menos 1 factorial. Y vamos a hacer lo mismo arriba, vamos a sacar un M para afuera. Entonces esto nos va a quedar M entre Q y después M menos 1 factorial, Q menos 1 factorial, M menos Q factorial. Y ahora, esto que queda acá, ¿qué es? Combinaciones de K-1 tomadas de AN. Ay, perdón. Al revés creo que lo dije, pero está. Sí, ahí está. Porque, ¿qué pasa? Si hacemos las combinaciones de M-1 en Q-1, igual yo siempre lo digo al revés, y está, como que me busco como se dice, y después me olvido y lo sigo diciendo al revés. Eso es lo que quise decir yo. Ahí está. Entonces, estas combinaciones que son, van a ser M-1 factorial entre Q-1 factorial y después M-1 menos Q-1 factorial. Pero esto de acá, ¿qué es? Esto va a ser M-1 menos Q menos menos 1. O sea que el menos 1 de que está acá se va a ir con esto. O sea que esto en realidad es M-1 factorial, Q menos 1 factorial, M menos Q factorial. Que es justamente lo que apareció acá. O sea que esto va a ser M entre Q por las combinaciones de M-1, las combinaciones de M-1 en Q-1. ¿Sí? Entonces este va a ser como el truquito para sacarnos este K de encima. Porque si le aplicamos esta igualdad acá, esto va a ser D entre K por las combinaciones de D-1 en K-1. Lo sacamos un K para afuera que se va a cancelar con esto. Claro, después como que se nos descalabra un poco los términos que teníamos acá, pero ahora lo arreglamos. Entonces, ¿cómo es esto? Dijimos que la esperanza de X era la sumatoria de K igual 0 hasta infinito de K combinaciones de D en K, combinaciones de N menos D en N menos K, esto en combinaciones de N en N. Tal vez que la sumatoria un poquito más grande porque se me parece que es lo de arriba, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos el primer término es K por algo. O sea que cuando K igual 0, el primer término vale 0. Entonces en realidad podemos empezar a sumar a partir de 1. ¿Sí? Digo para que no se nos arme el lío cuando sale el K-1. Entonces vamos a empezar a sumar en 1. ¿Sí? Porque el primer término igual es 0, así que está. No nos interesa. Entonces ahora vamos a reescribir estas combinaciones usando esta igualdad de acá. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Esto va a ser la sumatoria de K igual 1 hasta infinito, de K, y ahora estas acá, ¿qué hacemos? Sacamos un D para afuera, un K para afuera, nos va a quedar D entre K, y después las combinaciones de D-1 en K-1. N menos D, N menos K. Y abajo está N entre N.
Entonces ahora está bárbaro, se nos cancela este K con este. El tema es que lo que nos queda acá ya no es más la probabilidad puntual de una hipergeométrica, ¿no? Porque acá tenemos, digamos, la cantidad distinguida sería como D menos 1, en vez de ser D, que es lo que tenemos acá. Entonces, la idea ahora es hacer aparecer la función de probabilidad puntual de otra hipergeométrica, que en vez de tener D polillas distinguidas, va a tener D menos 1. ¿Sí? Así, esta combinación que está acá tiene sentido. ¿Sí? Entonces, como estamos cambiando la cantidad de bolillas distinguidas que hay, vamos a cambiar la cantidad total de bolillas que hay. Entonces acá, en vez de que haya un n, vamos a querer que haya un n menos 1. Entonces vamos a aplicar la misma formulita que aplicamos acá, para pasar de esta combinación a esto que está acá. Lo vamos a aplicar lo mismo acá. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser la suma de k igual 1 hasta infinito. Los k ya se nos fueron, entonces nos queda d, combinaciones de d menos 1 en k menos 1, combinaciones de n menos d en n menos k, y abajo sacamos un n y sacamos un n chiquito. Entonces nos va a quedar n entre n, combinaciones de n menos 1 en n menos 1. Una pregunta antes que Sí. continúes. La suma no era finita, no era hasta n. Ay, sí, esa está ahí. Ya ¿dónde empecé con el infinito acá? No, nada que ver. Hasta ahí. Ay, no. Gracias, gracias. Ahí está, hasta ahí. Perdón por la confusión. Bien, las cuentas que van hasta ahora, ¿están convencidos? Yo sé que es un truco que sale de la nada, pero está. El D, ahí está, ahora el D lo sacamos por fuera. Porque ¿qué tenemos? Tenemos el D, que es una constante, el N es una constante y el N chiquita también. Entonces todas estas constantes para afuera. Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser D y por N chiquita entre N grande. Bien. La sumatoria de k igual 1 hasta n de d menos 1, k menos 1, n menos d, n menos k, n menos 1. Bien, entonces, lo que nos gustaría que esto sea es la función de probabilidad puntual de una hipergeométrica. Y por los términos que tenemos acá, ¿qué hipergeométrica va a tener que ser? Digamos, queremos que esto sea la función de probabilidad puntual de una hipergeométrica. ¿Qué va a tener que ser? Acá tenemos n-1, o sea, la cantidad total de bolillas va a tener que ser n-1. Después, la cantidad de bolillas como particulares que tenemos tiene que ser este término que está acá, o sea, d-1. Y la cantidad que sacamos va a ser lo que está acá, o sea, n-1. ¿Sí?
Así, ahí está. Ahora vamos a cambiar lo que va a estar n-1. Sí. Entonces, por ahora no miremos acá la sumatoria, como que nos vamos a concentrar en este término que está acá. Entonces, para que esto sea la función de probabilidad puntual de esta hipergeométrica, como que el término que nos estaría molestando un poquito es el que está acá. Porque esto, ¿qué tendría que ser? Tendría que haber un n menos d más 1. Ahí está, tendría que ser las combinaciones de n-1 menos d-1 en n-1 menos la cantidad de bolillas rojas que queremos. Pero este término de acá, ¿cómo lo podemos reescribir? Fíjense que si hacemos n-1 menos d-1, ¿esto qué es? Esto nos va a quedar n-d, que es el que tenemos acá. Y abajo, si hacemos n-1 menos k-1, también nos va a quedar n-k. Que es lo que tenemos acá. Entonces vamos a reescribir este n-d como n-1 menos d-1. Y este n-k como n-1 menos k-1. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Va a ser d por n entre n por toda esta sumatoria. De k igual 1 hasta n, combinaciones de d-1, k-1, en n-1 menos d-1, n-1 menos k-1, perdón. Y acá abajo n-1 en n-1. Entonces acá ya estamos casi. Porque la función de probabilidad puntual de esta hipergeométrica, ¿cómo va a ser? En I, ponele. Esta es de la hipergeométrica n-1, d-1, n-1. Sería como que la probabilidad de que entre las n-1 bolillas que sacás y sean rojas. Entonces esto va a ser d-1 en I por n-1 menos d-1 n-1 menos I entre n-1 n-1. Sí, esto sería la función de probabilidad puntual de esta hipergeométrica. Y esto es re parecido a lo que tenemos acá. No, acá tenemos un k-1. Pero tal, ¿cómo lo arreglamos? Haciendo un cambio de variable, ¿no? Ahí está, vamos a agarrar Llamando I. I a k-1. Exacto. Entonces ahora, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto va a ser d por n entre n grande, después la sumatoria. Ahora arreglamos los límites. d-1 en I, y después las combinaciones de n-1 menos d-1 en n-1 menos I, y después las combinaciones de n-1 en n-1. Y ahora los límites para la suma. Si k vale 1, entonces I va a valer 0. Esto va a ser de I igual a 0. Y después, si k vale n, el I va a valer n-1. O sea que va a ser la suma desde I igual a 0 hasta n-1. Lo que está bien, porque si miramos esta hipergeométrica, la cantidad de bolillas rojas que podemos sacar va a ser desde 0 hasta n-1, porque la cantidad total de bolillas que sacamos es n-1. Entonces, esta sumatoria de acá, ¿cuánto va a valer? 1.
1, ahí está. Es la suma de todas las probabilidades puntuales de esta hipergeométrica. La hipergeométrica n-1, d-1, n-1. Así que esto vale 1. Entonces lo único que sobrevive es esto, d por n entre n. O sea que la esperanza de x va a ser d por n entre n. Bien, no sé si quedaron convencidos, si quieren que lo repasemos un poquito. Sí, no, es como que este primer paso está, esto no se te va a ocurrir, digamos, esto es medio... Yo cuando cursé probabilidad tampoco no se me ocurre ni a palo. Como que... Está, es como una cosa que sacás ahí de no sé dónde y está. Sí, es como que estas pruebas así que tenés que sacar un truquito medio de la manga, no me gusta mucho, pero bueno, a veces no hay otra. No, como que si te pones a hacerlo a mano, como que se pone horrible muy rápidamente. Digo, a mano, digo, sin este truquito, se pone horrible muy rápidamente. Después sí, la varianza es bien parecido. Es como que el mismo truquito se lo van a aplicar 2 veces, porque quieren sacar... van a tener un k cuadrado, entonces van a tener que hacer algo parecido a esto, pero... Sí, no, la hipergeométrica es la más fea. Las otras, como que el truquito en la otra con la derivada se ve, digamos, tenés como k por algo a la k-1, como que se ve que es una derivada. Pero este sí es un truquito medio feo. Así que no. Pero digamos, la idea de estos ejercicios es trabajar un poco con estas cosas, con las sumatorias, todo eso, y después tienen los resultados de cuánto es la esperanza y la varianza, y después ya lo usan eso. Ya está. Como para ver las pruebas de dónde sale la esperanza y la varianza de estas distribuciones. Sí, pero si hacen la varianza después de la hipergeométrica, que tal, no sé si les van a quedar ganas después de este contenido, pero es como la misma idea, el mismo truquito, solo que lo aplican 2 veces. No, creo que no, espera, porque tenés un k cuadrado, sacas uno con el k y te va a quedar un k y después las combinaciones de d en k. Bueno, igual hay que hacer una maniobra, no dejé nada. No sé si quieren que miremos la varianza de esto, o si quieren hacer otra cosa, otro ejercicio. Ya lo, demasiada cuenta. Está bien. ¿Cuánto da la varianza? Sí. Se escribo acá. La varianza de x es...
Espera que, ¿dónde la hice? Chun, chun, chun. Acá. Es D por D menos 1, N menos 1, M menos 1, más de D por N, entre M menos D cuadrado, N cuadrado, M cuadrado. Ah, el M es el N, sí, perdón. Y yo me entiendo la letra. N cuadrado, sí. Esto de acá, ya no les digo de la cuenta, pero esto de acá es la esperanza de X cuadrado. Entonces les cuento un poquito por arriba, digo, por si lo quieren. O sea, la varianza de X, ¿qué va a ser? Esto va a ser la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. Entonces, hacer esperanza de X al cuadrado, como lo veníamos haciendo, tipo poniendo un K al cuadrado acá, acá no nos va a salir, porque tenemos el K cuadrado, sacamos un K de acá adentro, igual nos va a quedar un K. Va a quedar K por las combinaciones de D en K menos 1. Y ya. Entonces, la idea es reescribir esto un poquito. Esto lo pueden, el X cuadrado lo pueden escribir como esperanza de X cuadrado menos X más X. Más la esperanza de X al cuadrado. Menos la esperanza de X al cuadrado. Entonces ahora, esto lo pueden escribir como X por X menos 1 más X menos la esperanza de X al cuadrado. Entonces ahora por linealidad, esto sale, y va a ser la esperanza de X por X menos 1 más la esperanza de X menos la esperanza de X cuadrado. Esto, la esperanza de X ya la tenemos, o sea que vamos acá. Esto lo tenemos, esto lo tenemos. Y ahora esto sí sale con el truquito que veníamos haciendo recién. Porque esta esperanza, ¿qué va a ser? La esperanza de X por X menos 1. Esto va a ser la sumatoria de K por K menos 1 de la probabilidad puntual. De K, N menos B, N menos K, N. Y ahora sí pueden aplicar el truquito, porque lo aplican una vez y les va a quedar combinaciones de D-1 en K-1 y sacan un K para afuera. Y después hacen lo mismo, les va a quedar combinaciones de D-2 en N-2 y sacan un K-1 para afuera, que se les va a cancelar con esto. Y después lo que les va a quedar, cuando se arreglan un poco, va a ser la función de distribución de la hipergeométrica N-2, D-2, N-2. Que eso va a sumar 1, y lo que sacaron para afuera, que va a ser un D menos 1, y abajo van a haber sacado un N menos 1, un N, y un N chiquita, y un N chiquita menos 1. O sea que les va a quedar justo este término de acá. Que es feo, no les digo que no. La hipergeométrica no es muy amigable. Pero esa es la idea para hacer la varianza. Dicho así medio a la rápida. No sé si quieren que lo miremos un poco mejor.
Está bien. Igual sí, la hipergeométrica es bien... Como que las otras salen, pero la hipergeométrica no. Es medio feita. Sí, hoy fue tipo todo series, así sin descanso. Entonces, me habían dicho algo del 9. No sé si quieren mirar algo del 9. Para la esperanza de T, creo que la podés hacer sin mirar la función de densidad. Si quieren miramos tipo rapidito cómo es la esperanza de T y... Vamos a... No digo en este caso en particular, en general sí tienen que usar la función de exclusión. Qué loco. Entonces, ¿cómo es el tema? Acá tienen dos variables, tienen dos lamparitas, A y B. X es el tiempo de duración de la lamparita A y el tiempo de duración de la lamparita B, y las dos son geométricas, digo exponenciales. Tenemos X, que es exponencial de parámetro lambda 1, y después Y, que es exponencial de parámetro lambda 2. Y después te define S, que es el tiempo que ocurre la rotura de alguna de las dos lamparitas. La primera rotura. Entonces, esa S, en función de X e Y, ¿cómo la podríamos escribir? Porque vos tenés, en un tiempo X se rompe la lamparita A, en un tiempo Y se rompe la lamparita B, y esta S lo que te dice es cuándo ocurre la primera rotura de alguna de las dos. Ahí está, entonces va a ser el mínimo. Esta S va a ser el mínimo de X, Y. Y después la T es el tiempo en el que se rompe la otra lamparita. Entonces, en función de X e Y, la T, ¿qué va a ser? Va a ser el máximo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos dos, solamente dos, es el máximo de X e Y o el mínimo de X e Y. Entonces, ¿qué pasa? Si S vale X, entonces T va a valer Y. Y si S vale Y, entonces T va a valer X. Entonces, si hacemos S más T, ¿esto qué va a ser? Va a ser lo mismo que X más Y. Porque si S vale, ahí está, si S vale X, el T vale Y, entonces S más T va a ser X más Y. Y si S vale Y, entonces T vale X. Entonces S más T va a ser Y más X. O sea que en los dos casos esto es X más Y. Entonces el T, ¿cómo lo podemos reescribir? El T va a ser X más Y menos S. Entonces por linealidad, la esperanza de T va a ser la esperanza de X más la esperanza de Y menos la esperanza de S. Y estas tres son exponenciales. Entonces la esperanza la saben. Digo, justo es una que no hicimos, pero ahí lo sacan. Entonces podrían buscar la función de distribución de t, que creo que les pide encontrar eso. Está, tienen la función de distribución, la derivan, les da la densidad, y después podrían calcular la esperanza de t como siempre, tipo la integral de x por la función de densidad. Pero así queda un poquito más rápido. No se meten con integrar la función de densidad. Bien, no sé si tienen alguna otra duda.
Está bien, entonces nos vemos el martes.